Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, y como no, tratándose de dos de los nombres más resonantes del panorama turco actual. Prepárense porque lo que les voy a contar, bueno, no se lo van a poder creer. Vamos a desgranar la reciente reacción de Can Yaman ante una pregunta que para muchos era inevitable, la que involucraba a su expareja y colega, Demet Özdemir. Si son fans de estos dos artistas, o simplemente les encanta el drama y las sorpresas del mundo de las celebridades, quédense conmigo porque esto se pone bueno, muy bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito a suscribirse ahora mismo a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis en profundidad y por supuesto todo el chisme jugoso del mundo del espectáculo. No se arrepentirán, se los prometo. Bien, ¿por dónde empezar con esta historia que tiene a todos especulando? Como muchos de ustedes, mis fieles seguidores, sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, y la química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que rápidamente se convirtió en un tema de conversación global. No solo la trama de la serie nos cautivó a todos con su encanto, sino también esa conexión que parecía existir entre sus protagonistas fuera de cámaras. Los rumores de un romance florecieron como capullos en primavera, las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas y análisis minuciosos de cada mirada y cada interacción, y los fans, ansiosos por ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real, alimentaron aún más esa especulación con cada publicación y cada me gusta. Durante un tiempo pareció que vivíamos un sueño, que la magia de la ficción se trasladaba a la realidad, y para muchos, esa esperanza era lo que hacía el seguimiento de sus carreras aún más emocionante, casi adictivo. Era como tener nuestra propia novela de televisión en tiempo real. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas toman giros inesperados, a veces dramáticos, otras veces sutiles pero definitivos. La relación, ya sea que haya sido pública, confirmada, o solo un rumor persistente que todos preferíamos creer, llegó a su fin. Y desde entonces la dinámica entre Can y Demet ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y por supuesto de nosotros los fans. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada historia efímera, es analizado hasta el último detalle en busca de alguna señal, alguna pista sobre su relación actual, o la ausencia de ella. Es como si un equipo de detectives de Hollywood estuviera siempre a la caza de la próxima gran primicia. Y es en este contexto de expectación y curiosidad generalizada, donde cada mínima interacción se magnifica, donde surge la pregunta que desató la reacción de Can Yaman. Imaginen la escena. Un evento público, seguramente una alfombra roja, una presentación de un nuevo proyecto, o quizás una entrega de premios. Can Yaman, en su máximo esplendor, rodeado de cámaras y micrófonos ávidos de obtener una declaración jugosa, una primicia que alimente el debate. El ambiente está cargado de expectativa, de esa electricidad que solo se siente cuando una celebridad de su calibre está presente. Y de repente, como un rayo en cielo despejado, llega la pregunta. La que todos estaban esperando, la que se cocinaba a fuego lento en las mentes de los periodistas y en los foros de fans. Una pregunta directa, sin rodeos, sobre Demet Özdemir. No sabemos exactamente qué se le preguntó, si fue sobre un encuentro reciente, sobre la posibilidad de un reencuentro profesional en algún futuro proyecto, o simplemente una indagación sobre sus sentimientos actuales, sobre si la recordaba con cariño o si había superado completamente esa etapa. Lo que sí sabemos, y lo que ha causado un verdadero revuelo en el universo digital, es la reacción de Can. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el misterio se adensa y las especulaciones se disparan. Según los informes que han circulado profusamente por los medios de comunicación, los vídeos que se han viralizado en todas las plataformas, y los testimonios de quienes estuvieron presentes, la reacción de Can no fue en absoluto lo que muchos esperaban. No fue una respuesta elaborada, ni un silencio incómodo que delate una verdad oculta, ni una negación rotunda y tajante que cierre cualquier debate. Fue algo inesperado, algo que rompió con los esquemas preestablecidos de cómo una celebridad debería reaccionar ante una pregunta tan delicada. Se describe como una mezcla de sorpresa genuina, quizás un toque de diversión ante la recurrencia de la misma pregunta, y una respuesta que dejó a muchos pensando, analizando cada gesto, cada microexpresión.
Algunos dicen que esbozó una sonrisa pícara, de esas que insinúan más de lo que dicen. Otros, que dio una evasiva sutil pero clara, no voy a hablar de eso vestido de cortesanía. Pero la descripción que más ha resonado, la que ha generado más debates en redes sociales, es la de una reacción que, en lugar de confirmar o desmentir nada categóricamente, generó aún más interrogantes, alimentando el fuego de la especulación en lugar de apagarlo. Piensen en esto, mis estimados seguidores. En el vertiginoso mundo de las celebridades, a menudo existe una delgada línea, casi invisible, entre la sinceridad más cruda y la estrategia de relaciones públicas más calculada. Una respuesta demasiado directa puede abrir la puerta a un sinfín de especulaciones, críticas destructivas o, lo que es peor, a una invasión a la privacidad que puede llegar a ser insoportable. Por otro lado, una evasiva demasiado obvia, un no comment demasiado estudiado, puede ser interpretado como una falta de honestidad, como una señal de que hay algo importante que ocultar, o incluso como una forma de desdén hacia la pregunta y hacia quienes la formulan. Can Yaman, con esta reacción tan particular, parece haber navegado por esa línea con una maestría sorprendente, demostrando una habilidad para el manejo de crisis mediáticas digna de un estratega de Hollywood. Lo que yo interpreto de esta situación, y créanme que le he dado muchas vueltas, es que Can Yaman es plenamente consciente de la magnitud de la atención que genera su vida personal, y en particular, cualquier conexión o mención que involucre a Demet Özdemir. Su reacción podría ser, en gran medida, una forma de proteger su privacidad, de evitar caer en un debate público sobre asuntos personales que, en última instancia, solo les conciernen a él y a Demet. Es muy probable que haya sentido que la pregunta era un poco intrusiva, un intento de hurgar donde no le corresponde y su respuesta, en lugar de ser agresiva, defensiva o evasiva en el sentido negativo de la palabra, fue simplemente una manera elegante y sutil de poner un límite, pero de una manera que no generara un escándalo innecesario, que no le diera a la prensa el titular explosivo que quizás buscaba. Además, consideremos el impacto de sus palabras. Al no dar una respuesta concreta, al no cerrar la puerta de golpe, Can ha dejado abierta la puerta a la imaginación de los fans. Y sabemos que la imaginación de los fans es un motor potentísimo en el universo del espectáculo. Para algunos, esta ambigüedad podría significar que aún hay algo entre ellos, que la chispa de su pasado romance no se ha extinguido del todo, que quizás hay un cariño mutuo y un respeto que trasciende su relación sentimental. Para otros podría ser simplemente una señal de que ha superado esa etapa de su vida y simplemente no quiere revivirla públicamente, ni dar pie a especulaciones que enturbien su presente. Y esa es, en parte, la belleza del mundo de las celebridades. Cada mínima acción, cada gesto, cada palabra o silencio es analizado, diseccionado y reinterpretado infinitas veces. Analicemos un poco más a fondo esta reacción que ha generado tanto revuelo. Si Can lo hubiera negado rotundamente dirían vaya, qué rápido se ha olvidado de ella, o seguro que miente, se le nota en la cara. Si hubiera respondido con todo detalle, analizando cada palabra, cada entonación, buscando significados ocultos en cada frase, la prensa y los fans tendrían material para semanas de debate. Al reaccionar de esta manera, evasiva pero no negativa, un poco misteriosa pero no hostil, Can ha logrado esquivar la trampa, ha salido ileso del interrogatorio mediático. Ha demostrado que sabe cómo manejar la presión mediática, que tiene cierto control sobre la narrativa que se construye a su alrededor. Podría ser una señal de madurez profesional, de haber aprendido de experiencias pasadas, de saber que en el mundo del espectáculo, a veces el silencio o la ambigüedad hablan más que 1000 palabras. Y aquí viene la parte que sé que les va a encantar, porque a todos nos gusta un buen misterio. ¿Qué significa esto para nosotros, los fans? Bueno, para empezar, nos deja con un misterio delicioso, un rompecabezas que podemos armar a nuestro antojo. Nos permite especular, debatir en los comentarios, y seguir conectados a sus carreras con esa misma emoción y esa misma pasión que nos brindó Erkencikus. Can Yaman y Demet Özdemir son artistas talentosos, carismáticos y con un futuro prometedor por delante. Y aunque sus caminos profesionales puedan separarse, la huella que dejaron en la pantalla, y sobre todo en el corazón de muchos fans, es imborrable. Su química fue legendaria, y eso es algo que nadie puede borrar. La pregunta clave que queda flotando en el aire, esa que nos quita el sueño a muchos de nosotros, es ¿qué motivó esa reacción tan particular y enigmática? ¿Fue sorpresa genuina ante la inesperada pregunta? ¿Una estrategia calculada por su equipo de relaciones públicas para generar intriga? ¿O simplemente un toque de humor ante la recurrencia de la misma pregunta,
que seguro recibe a diario? La verdad es que a menos que Kanyaman decida abrir su corazón y compartirlo explícitamente con el mundo, nunca sabremos con certeza el verdadero motivo detrás de esa sonrisa, de ese gesto, de esa respuesta ambigua. Y quizás, solo quizás, esa es la intención. Mantener un aura de misterio, de intriga, que haga que sigamos atentos a cada uno de sus pasos, a cada una de sus declaraciones, esperando descifrar las claves de su vida personal. Es importante recordar, mis queridos seguidores, que detrás de las cámaras, de las redes sociales y de los personajes que interpretan hay personas con vidas complejas, con sentimientos profundos y con un derecho fundamental a su privacidad. Si bien disfrutamos enormemente de seguir sus carreras, de admirar su talento y de teorizar sobre sus vidas, debemos hacerlo siempre con respeto. La reacción de Kanyaman en este sentido podría ser una llamada a la reflexión para todos nosotros. Nos recuerda que a pesar de ser figuras públicas, aclamadas y admiradas por millones, también son individuos con sus propias reglas, sus propios límites y su derecho a mantener ciertas cosas en privado. Y pensando en esto, en la delicadeza de las preguntas y la importancia de la privacidad, ¿cómo creen ustedes que debería ser la reacción ideal ante una pregunta así? ¿Deberían ser siempre directos, sin importar las consecuencias? ¿O es válido o incluso necesario proteger su espacio personal con respuestas un poco más ambiguas, que dejen un margen para la interpretación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, porque sé que aquí hay un montón de gente con puntos de vista muy interesantes, con experiencias y reflexiones que pueden enriquecer mucho esta conversación. No sean tímidos, compartan sus pensamientos. En resumen, la reacción de Kanyaman ante una pregunta sobre The Method de Mir ha sido el último capítulo, por ahora, de una saga mediática que sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo. No fue una respuesta directa, ni una negación contundente, ni un torrente de explicaciones. Fue algo que dejó a muchos preguntándose qué hay detrás de esa fachada, qué se esconde en esa sonrisa, qué historia no contada subyace a esa ambigüedad. Y esa, amigos míos, es una estrategia que, queramos o no, funciona a la perfección para mantenernos enganchados, para alimentar nuestra curiosidad y para seguir hablando de ellos durante mucho tiempo. Khan ha demostrado una vez más su habilidad para manejar los focos, para navegar las aguas turbulentas de la fama, y ha dejado un rastro de misterio que seguro alimentará las conversaciones y los debates en redes sociales durante un buen tiempo. Así que ahí lo tienen, un vistazo detallado a la reciente reacción de Kanyaman y lo que podría significar todo esto. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar esta noticia, diseccionar cada detalle y compartir mis reflexiones con ustedes. Y antes de que se vayan, recuerden que su opinión es fundamental para nosotros, la razón por la que hacemos todo esto. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan reaccionó de forma adecuada, protegiendo su privacidad? ¿Qué les hubiera gustado que dijera? ¿Les parece que esta ambigüedad es parte del juego de la fama? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo nuevo y sobre todo, si lo han disfrutado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Un simple clic que nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que sean fans de Kanyaman y de Method de Mir, para que todos podamos estar al tanto de estas novedades y compartir este análisis juntos. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Es gratis y se están perdiendo un montón de contenido exclusivo. Hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo y activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y, por supuesto, todo el entretenimiento que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, quizás más dramas del mundo del espectáculo. Hasta pronto, queridos seguidores.